Bien, en este video veremos funciones trigonométricas. Hasta el momento hemos visto razones e identidades, pero ahora vamos a ver funciones, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tomar un número real y veremos qué significa aplicarle a un número real el seno, el coseno o la tangente. Veremos la definición de las funciones trigonométricas, el dominio, el rango, su gráfica y sus propiedades. Bueno, empecemos por radianes. Bien, un radián es la medida de un ángulo que abarca un arco de circunferencia de longitud igual al radio. Entonces, de esta definición se desprende que 360 grados equivale a 2 pi radianes. Y que bueno, aquí teniendo nuestro círculo, nuestra circunferencia unitaria, pues aquí un radián es la medida de un ángulo que abarca un arco de circunferencia, es decir, este es mi arco de circunferencia, cuya longitud es igual a la del radio, es decir, este arco, la longitud de este arco es igual a la del radio, que es este. Y entonces obtenemos esta propiedad conocida. También, bueno, y aquí es donde vamos a definir cómo evaluar una función trigonométrica en un número real. Entonces, el valor de una función trigonométrica de un número real t se define como el valor del ángulo en t radianes siempre que ese valor exista. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Sea t cualquier número real y p de t igual a p de xy, el punto de intersección en el círculo unitario con el lado terminal del ángulo de t radianes en posición estándar. Entonces, las 6 funciones trigonométricas del número real t son seno de t, vamos a definirlo como y, coseno de t como x, tangente como y entre x, la secante de t como 1 entre x, la cosecante de t igual a 1 entre y la cotangente de t igual a x entre y. Bueno, y aquí con un dibujo, pues esta es mi circunferencia, mi círculo unitario, ¿de acuerdo? Pues aquí está el punto 1,0, ¿de acuerdo? T, cualquier número real, y P de t con coordenadas x, y, ¿de acuerdo? Las coordenadas de P son x, y, que equivale aquí a tener t radianes, ¿de acuerdo? Entonces, definimos las funciones trigonométricas como el seno de t, y. ¿Quién es y? Pues la ordenada de mi punto x, y. Aquí acuérdense que P tiene coordenadas x y coordenadas en y. Entonces, el seno va a ser solamente y, el coseno va a ser x, la primera coordenada, la abscisa, y la tangente y entre x, la segunda entre la primera.
la secante 1 entre x, la cosecante 1 entre y y la cotangente x entre y. Esa sería la definición. En el caso del seno y del coseno, se satisfacen ciertas propiedades. Para cualquier número real t, el coseno y el seno de t son las coordenadas x y y, respectivamente del punto P de t igual a P, x, y. El punto de intersección con el círculo unitario con el lado terminal del ángulo de t radianes en posición estándar. Bueno, ¿y esto por qué se da? Yo tengo un punto con coordenadas P, con coordenadas X, Y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo trazo una recta perpendicular sobre este punto? A partir de P hacia el eje. Acuérdense que este es mi ángulo medido en radianes, t radianes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es esta longitud? Esta es mi longitud x, y si yo trazo una perpendicular al eje y, a partir de P, obtengo las coordenadas en y. ¿De acuerdo? Entonces, esta longitud es mi coordenada en y. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que para obtener x es igual, o bueno, mejor dicho, aquí vamos a ver. Aquí recordemos que el coseno de t es igual a el cateto adyacente, que es x, entre la hipotenusa, pero esta es una circunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? Entonces la hipotenusa coincide con el radio, que es 1, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ponerle, si quieren, la hipotenusa vale 1. Entonces, coseno de t es x entre 1, que es x. ¿Quién sería el seno de t? Pues el seno de t es el cateto opuesto, que en este caso es y, de segmento, entre la hipotenusa, que es 1, y esto es y. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del círculo unitario, tenemos que x y y son el coseno y el seno del ángulo medido en radianes. ¿De acuerdo? Y bueno, a partir de ahí es que se van a concluir las propiedades siguientes. Bien, vamos a iniciar con la identidad pitagórica. Entonces, nosotros hasta este momento habíamos visto la identidad trigonométrica pitagórica, pero para ángulos de 0 a 360 grados. Pero aquí estamos definiendo las funciones trigonométricas para números reales. Entonces la identidad pitagórica dice que para todos los números reales t, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Entonces, vamos a ver cómo se haría la demostración de esto. No, creo que tengo aquí el dibujo. Aquí tenemos nuestro dibujito. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Yo tengo P
con coordenadas x, y. Acuérdense que trazo aquí mi triangulito rectángulo, mi triángulo rectángulo, que esta es y y esto es x, ¿de acuerdo? Y que mi hipotenusa tiene una longitud de 1 por ser un radio, ¿de acuerdo? Entonces, por el teorema de Pitágoras, quiero ponerle demostración, por el teorema de Pitágoras, se tiene que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Ajá. Pero x es igual al coseno de t y y es igual al seno de t. Por lo tanto, 1 es igual a x cuadrada más y cuadrada y esto es igual al coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, ¿de acuerdo? Donde t es un número real. Esta es muy sencilla, es muy clara. Aquí nada más aclarar que esto ya se cumple para cualquier número real. Ajá. Positivo o negativo. La siguiente propiedad es que los límites de los valores del seno y el coseno. Ajá. Entonces, para todo número real t, menos 1 es menor o igual que el coseno de t, menor o igual que 1, y menos 1 es menor o igual que el seno de t, menor o igual que 1. Siguiente propiedad, que es límites del seno y el coseno. Entonces, dice que el coseno va de, bueno, tanto el seno como el coseno van de menos 1 a 1. ¿Y por qué pasa esto? Pues fíjense, en el caso del coseno, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí recordemos que el coseno es la coordenada en x, ¿de acuerdo? La abscisa, este es el eje x y este es el eje y. Entonces aquí las coordenadas de este punto son menos 1, 0 y las coordenadas de este punto son 1, 0. Entonces, si yo me muevo sobre el círculo unitario, por ejemplo aquí, entonces, ¿quiénes serían las coordenadas de este punto? Pues acordémonos cómo calculamos las coordenadas. Trazo una recta perpendicular al eje X y veo dónde corta, ¿no? Y esta sería mi longitud X1, ¿no? Y para el eje Y, pues lo mismo, una recta perpendicular al eje y aquí donde corta sería mi Y1, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, todas estas, si yo me voy moviendo alrededor del círculo unitario, X siempre va de menos 1 a 1. Y como la coordenada en X es el coseno, pues se da esta primera identidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como X igual a coseno de t es la coordenada de un punto P,
con coordenadas x, y sobre el círculo unitario entonces el coseno de t va de menos 1 a 1. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, de la misma forma, y es igual al seno de t que es la ordenada del punto px, y sobre el círculo unitario. Y por lo tanto, seno de t pertenece al intervalo menos 1, 1. Y bueno, en resumen, ¿quién sería el dominio y el rango de las funciones seno y coseno? Pues el dominio de ambas son los números reales y el rango o imagen es el intervalo menos 1, 1. Vamos a ver los signos de las funciones seno y coseno. Bien, entonces aquí recordemos que estamos midiendo los ángulos en radianes, que aquí este 0, pi medios, pi, 3 medios de pi, y bueno, aquí también sería 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo mismo. Seno y coseno en un círculo unitario son las coordenadas del punto x, y. ¿De acuerdo? Entonces, si mi punto P con coordenadas x, y se encuentra en el primer cuadrante, entonces x es mayor que 0 y y es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno de t es mayor que 0 y el seno de t es mayor que 0. Aquí tendríamos que seno de t es mayor que 0 y coseno de t mayor que 0. ¿Sí? Si voy de 0 a pi medios. Ahora, si voy de pi medios a pi, pues las coordenadas de x son negativas. Entonces aquí tendría que seno de t bueno, acuérdense que las coordenadas de x es el coseno, ¿no? Entonces coseno de t es negativo y el seno de t es positivo, porque el seno es y, ¿de acuerdo? Entonces este es mi segundo cuadrante. ¿Sí? Mi tercer cuadrante es este de acá. Aquí x es negativo, entonces el coseno es menor que 0 y y, que es el seno, también es negativo, entonces el seno de t es menor que 0. Si voy de pi a 3 medios de pi. Y finalmente, si yo me encuentro en el cuarto cuadrante,
Pues aquí x es positivo, entonces el coseno de t es mayor que 0 y el seno de t, que es y, es menor que 0. O sea, así puedo caracterizar los signos de las funciones seno y coseno. Vamos a ver una identidad muy importante, que es la periodicidad. Bueno, pero antes vamos a definir qué es la periodicidad. Se dice que una función no constante f es periódica si existe un número positivo p tal que f de t es igual a f de t más p. Para cada t en el dominio de f. Si p es el número positivo más pequeño para el cual se cumple 1, esta propiedad, entonces se dice que p es el periodo de la función f. Entonces, el teorema es que las funciones seno y coseno son funciones periódicas de periodo 2π. Entonces aquí, ¿cómo vamos a demostrar esto? Bien, pues por el momento vamos a hacer una justificación geométrica. Es decir, vamos a tomar nuestro plano y nuestra circunferencia de radio 1, ¿de acuerdo? Y un punto sobre ella, P, con coordenadas x, y, ¿de acuerdo? Pues acuérdense que esto es coseno de t, seno de t, donde t es el ángulo medido en radianes, ¿de acuerdo? Entonces aquí esto es t radianes. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy aquí en mi punto P y doy un giro de 2π radianes? Entonces estoy aquí y doy un giro de 2π radianes. Entonces, geométricamente lo que estoy haciendo es regresar al mismo punto, ¿de acuerdo? De la misma forma, si yo me encuentro aquí y doy un giro de 2π radianes, pues le estaría dando una vuelta a mi circunferencia, pero vuelvo a llegar al mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces, de esto se concluye que el coseno de un ángulo más 2π es igual al coseno de t, y que el seno de un ángulo más 2π radianes es igual al seno de t, ¿de acuerdo? Y pues ya, ¿por qué es el periodo? Acuérdense que el periodo es el número real más chico que satisface esta propiedad, y en este caso pues es 2π, porque si yo recorriera a través de un ángulo, bueno, medido en radianes de longitud menor, pues no llego al mismo punto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy en P y de repente empiezo a girar en un ángulo menor a 2π, este es un ángulo menor, pues claramente no llego al mismo punto, entonces no sé quiénes serían las coordenadas de mi nuevo punto, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones seno y coseno son periódicas
y además son de periodo 2pi. Otra forma en la que podrían ustedes demostrar esto es desarrollando, haciendo la suma. Esto es de forma geométrica. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar estas propiedades. ¿Y quién sería el coseno de t más 2pi? Pues acuérdense que esto sería el coseno de t por el coseno de 2pi menos seno de t seno de 2pi. Entonces aquí acuérdense, esta es mi circunferencia y aquí tengo 2pi. Entonces el punto que se encuentra en 2pi es el punto 1,0, ¿de acuerdo? Entonces x es 1, vamos a borrarlo, vamos a escribirlo en limpio, sino aquí. Acá mejor. Aquí tengo el punto 1,0, ¿de acuerdo? Entonces el punto 1,0 es de la forma coseno de 2pi seno de 2pi, ¿de acuerdo? Entonces 1 debe ser igual a coseno de 2pi y 0 es igual al seno de 2pi. Entonces aquí coseno de 2pi es 1, entonces esto es coseno de t y seno de 2pi es 0, ¿de acuerdo? Y para el caso del seno, seno de t más 2pi es igual al seno de t coseno de 2pi más seno de 2pi coseno de t. Seno de 2pi es 0 y coseno de 2pi es 1. Entonces esto es seno de t. Y pues ya. Así se puede comprobar, demostrar esta propiedad. Las funciones seno y coseno son periódicas de periodo 2pi. Bien, ahora vamos a ver funciones pares e impares. ¿Qué es una función par? Se dice que una función f de t es par si para cada t en el dominio de f se cumple que f de t es igual a f de menos t. Esta definición les ha de sonar familiar, es parecida a la de simetría, ¿no? De hecho, si una función es... bueno, tiene que ver con simetría, ¿no? Si es par, es simétrica con respecto al eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, la función coseno es una función par. Es decir, coseno de t es igual a coseno de menos t. Bueno, pero antes de eso, ¿qué significa coseno de menos t? ¿Qué significa tener un ángulo negativo? Bueno, pues tener un ángulo negativo, entonces yo tengo p de xy
con coordenadas coseno de t, seno de t, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo medido en radianes y de t radianes. Ajá. Entonces, usualmente nosotros medimos los ángulos en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, es decir, hacia acá. Cuando nosotros medimos en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, tomamos ángulos positivos. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de irme en el sentido opuesto, me voy en el sentido de las manecillas? En este caso los ángulos son negativos. Entonces, si yo tomo aquí un punto, de tal forma que lo tomo midiendo en este sentido, será de coordenada, bueno, un ángulo menos t' radianes. ¿De acuerdo? Entonces, en el sentido opuesto de las manecillas son positivos y en el sentido opuesto de las manecillas son negativos. Entonces, de aquí, ¿cómo puedo ver que el coseno es una función par? ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme borrar esto. Borrado esto de acá. Entonces, aquí tengo a P, este ángulo es T, ajá, y ahora voy a tomar el menos T, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir que es menos T? Ajá, lo voy a reflejar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, fíjense que aquí ambos, si yo trazo una recta paralela, perpendicular al eje X que corte en un ángulo de 90 grados, entonces en este punto las coordenadas en X son las mismas, ¿de acuerdo? Esta X es la misma. La que cambia sería Y, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la justificación geométrica de que se dé esta propiedad. Ajá, entonces, aquí lo que tenemos es que si tomamos el ángulo menos t medido en radianes, las coordenadas a este punto vamos a llamarle P'. Del punto P' con coordenadas X, menos Y, que se obtiene al tomar P de menos T, y aquí haciendo la aclaración, bueno, reflejando a través del eje X, ajá, se obtiene que aquí fíjense que la coordenada de
P es X, Y, ¿no? Entonces, X es coseno de T. Ajá. Que P' de menos T es igual al coseno de menos T, seno de menos T. ¿De acuerdo? Pero aquí vamos a escribir y P de X, P' de X, Y es igual a P' de menos T. Entonces, esto implica que X es igual al coseno de menos T, pero X era igual al coseno de T. Por lo tanto, coseno de T es igual a coseno de menos T. Y para el caso del seno, se dice que una función f de t es impar si para toda t en el dominio de f se cumple que menos f de t es menos f de t es igual a f de menos t. Y el seno es una función impar. Entonces, de la misma forma, si p de t es igual a p de x, y, es decir, igual al coseno de t, seno de t, entonces sea p' de menos t igual al punto con coordenadas coseno de menos t, seno de menos t. Ajá. Entonces, las coordenadas de P', ¿quiénes son? Pues es igual, ¿no? O sea, yo tomo aquí mi ángulo T, ajá, y voy a tomar ahora el ángulo menos T. Ajá. Entonces, si yo trazo esta recta, noto que mi coordenada en X, esto de acá, es la misma, entonces las coordenadas de P' es X, pero ahora fíjense que Y, esta es mi coordenada en Y. Ajá. Ahora voy a tener menos Y, ¿de acuerdo? Entonces van a ser X, menos Y. Por lo tanto, menos Y es igual al seno de menos T. Pero ¿quién era Y? Y era el seno de T. Entonces, menos el seno de T es igual al seno de menos T. Y pues es lo que quería, ¿no? El seno es una función impar. Y pues eso es todo. En la siguiente clase seguiremos viendo más propiedades del seno, del coseno y de las funciones trigonométricas.